Hola caricaturas del internet, estoy aquí con Jihan Mata, mujer, madre y psicoterapeuta, comprometida con el proceso de autoconocimiento desde hace más de 20 años, con 14 años de experiencia en constelaciones familiares y ejerciendo como psicoterapeuta desde el 2013. Jihan acompaña a las personas facilitando terapia individual, de pareja o grupos y facilitando también constelaciones familiares desde un enfoque humanista gestal. Consteladora familiar, especialista en psicología de la pareja, especialista en psicoterapia gestal, especialista en desarrollo humano, educadora de la sexualidad, maestra en educación con orientación gestal, alumna del doctor Claudio Naranjo, nominado a Premio Nobel de la Paz. Para Jihan, el autoconocimiento es el camino a la transformación. Dice Jihan que una vez que te das cuenta de ti, no hay marcha atrás. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jihan? Bueno, pues hoy vamos a hablar de las constelaciones familiares y para dar apertura a este tema, me gustaría comenzar con una frase de Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares. Detrás de mí están todos mis ancestros dándome fuerza. La vida pasó a través de ellos hasta llegar a mí y en su honor la viviré plenamente. Bueno, Jihan, comencemos con las preguntas más básicas. ¿Nos podrías platicar qué son las constelaciones familiares y para qué sirven? Qué bueno que hay estos espacios para hablar de este tema, porque luego se malentiende lo que son las constelaciones familiares. Mucha gente tiene o hace sus propias ideas acerca de lo que es la constelación. Entonces, te agradezco mucho que des este espacio para desmitificar y que quede claro de una vez por todas qué es una constelación familiar. Y de inicio, la constelación familiar es un método psicoterapéutico, así como cuando tú vas a Gestalt o cuando tú vas a logoterapia o cuando tú vas a psicoanálisis. Constelaciones familiares es un enfoque ahora psicoterapéutico. Entonces, de inicio, pues tiene una base, un fundamento terapéutico, psicológico, ¿no? Porque luego como que se malentiende y creo que vamos a tocar muchos puntos de todas estas ideas que se han hecho alrededor de la constelación, ¿no? Es un método psicoterapéutico, así de sencillo, de inicio. Ya luego se va poniendo más compleja la cosa, pero así como uno va confiado con un terapeuta, en teoría uno podría ir confiado a constelar, porque voy a trabajar terapéuticamente un tema mío, como cuando yo llego a mi terapia y digo, el tema del día de hoy es tal, así. Igual, no tiene que ser No, temas en específico. no necesariamente, no necesariamente. Sí tiene algo que ver con la frase que lees de Bert. Ujú, Bert y la filosofía de las constelaciones familiares se basan en el amor y en el orden. ujú. De hecho, la Biblia de las constelaciones familiares se llama Los órdenes del amor. Ese ¿Es un libro es un libro escrito por Bert? escrito por Bert que en realidad gente que no es consteladora, no sé si le llame mucho la atención, es interesante, pero lo que hace es que te describe los movimientos de muchas constelaciones. El método psicoterapéutico de las constelaciones familiares tiene que Ujú. ver con hacer una representación del tema que uno trae. Entonces, así como llegas a terapia y tú das tu tema y entonces a través de un diálogo se va construyendo un análisis o una comprensión de tu tema, tal vez desde otro punto de vista. Cuando tú llegas a una constelación con un tema y si es en un grupo, el grupo va a representar ese tema. Ujú. Y eso es lo que se ve en el libro de los órdenes del amor. Se van viendo las figuritas. Entonces, por decir algo, es un tema con mi papá. Ujú. Entonces, el grupo, alguien del grupo representa a mi papá y alguien del grupo me representa a mí. Entonces yo me quedo ahí a la distancia viendo lo que sucede. Y eso es lo que se retrata en el libro. Y luego, posiblemente van entrando más elementos. Entra la mamá, o entra una hermana, o entra la mamá del papá, o el papá del papá. Y entonces se va haciendo más o menos lo que tú lees en la frase de Ujú. Bert, ¿no?
Y de eso va casi todo el libro. Entonces, para alguien interesado en constelar, no es algo que yo recomiende leer, porque tal vez... O sea, es un poco más como para terapeutas. Yo sí creo que es más para gente que dirige constelaciones, no dirige, que guía constelaciones. Y bueno, ¿para qué sirven las constelaciones? O sea, entiendo que lo que dices que es un método terapéutico, como la terapia gestal, como tal vez la terapia core, pero ¿para qué sirven las constelaciones? ¿Tienen una función en específico diferente a los otros tipos de terapia? Sí, justo en el nombre del libro viene implícito el objetivo, que es ordenar. Lo que busca una constelación es orden. Orden con amor. Lo que dice Bert, o lo que decía Bert, claro, los órdenes del amor es como la primera muestra de una constelación. Después, como todo método, se ha ido transformando. Bert murió hace poco, en realidad unos... 2019. Ajá, antes de la pandemia Ajá. murió. Y cuando él murió ya no se llamaban órdenes del amor, lo que él hacía eran movimientos del alma, que ya era una cosa distinta a lo que yo todavía sigo haciendo con los órdenes del amor y lo que yo aprendí como yo lo aprendí. Entonces el método mismo ha ido evolucionando. Lo que yo hago, el objetivo que tiene las constelaciones que yo guío, que yo acompaño, es ordenar. Cuando uno llega con un tema a cualquier método psicoterapéutico, uno llega desordenado. Uh-huh. Y cuando uno se va de una sesión, uno se va un poco más ordenado, porque en realidad no ha cambiado nada. Mi problema fuera del consultorio, yo lo sigo teniendo. Lo único que se modifica es esa mirada más ordenada que en una constelación, cuando hay representantes, porque también hay otras formas de hacer constelaciones con muñecos, sí, o ahora en agua y muchas cristales, cosas muy interesantes, sí. Pero que a mí me gusta mucho el recurso de tener a un participante, porque el participante te va diciendo lo que le va pasando. Y es muy enriquecedor para el dueño de la constelación escuchar qué le va pasando a los representantes. Y ahí, por ejemplo, bueno, tocas un punto muy interesante. Cuando se da una constelación de forma grupal y hay participantes, lo que yo he escuchado, que no sé si es un mito o es verdad, es que de cierta forma los participantes están no canalizando de manera espiritual, de que les entra un espíritu, un ente, pero sí como que están canalizando a la persona que representan. ¿Qué tan cierto es esto? O sea, ¿y por qué sí y por qué no? Mira, yo te puedo decir, no pasa. En los grupos que yo acompaño, eso no pasa. Y de hecho, tal vez yo contengo un poco para que eso no pase. Yo no sé si pueda llegar a pasar en otros grupos, pero al menos toda mi formación, que fueron casi 3 años de constelar y constelar y constelar, no se traduce lo que sucede en una constelación como una canalización. Okay. Más bien se traduce como una resonancia. Yo estoy en un campo y empiezo a resonar con el campo. Es algo así como una... No quiero usar este nombre, pero bueno, lo voy a usar como para fines descriptivos. Es como una histeria colectiva. Si tú estás en un estadio donde todo el mundo empieza a enojarse y a aventar cosas porque el partido no sé qué, como que es una cosa que está en el campo y con la que, y te lo digo y me empiezo a poner chinita, con la que todos empezamos a resonar, ¿no? Okay. Si estoy en un centro comercial donde de pronto, ahora aquí porque estamos en Puebla y es zona sísmica, y empieza un sismo, entonces, o sea, la histeria colectiva va a generar que todos entremos en pánico o que si haya alguien que calme, como que eso es una energía que está en el campo y que otras energías que están ahí empiezan a resonar con esa energía. Es algo más así que una canalización. Okay. No sé si... Sí, claro. O sea, sí te entiendo. Es como cuando se va a un concierto y la vibra se siente y todos tienen como que esa energía de y sales del euforia. concierto y dices,
Wow. Y quiero seguir Sí, ahí, ¿no? Y como que haces un esfuerzo y te subes al coche y pones la música que acabas de escuchar, pero ya no claro. tiene el mismo efecto, ¿no? Como Sí. que es eso, es resonancia. Y bueno, ¿quién puede o debe hacer constelaciones familiares y qué se puede constelar? En teoría todos podríamos hacer constelaciones. Ujú, Depende de, pues de la apertura que tengas y de que se desmitifiquen este tipo de cosas. ujú, Porque hay gente que nunca va a venir a una constelación porque ha escuchado que son grupos de donde se canaliza a los muertos, por ejemplo. ujú, sí. Y entonces la gente se espanta y dice, no, eso, Con eso yo no juego. con eso yo no juego. Muchas veces, bueno, casi siempre que yo acompaño grupos, me gusta darles un poco de la historia de la vida de Bert, porque Bert era sacerdote Sí. católico. Entonces, ya cuando escuchan que era sacerdote católico, como que algo cambia un poquito, porque no hay tal cosa de que invoquemos espíritus y juguemos a que estamos reviviendo a la gente del más allá, ¿no? No, no, no es verdad. El vehículo con el que trabajamos es con el cuerpo. Entonces, al menos yo, cuando acompaño los talleres de constelaciones, hago varios ejercicios previos para entrenar la resonancia. Entonces no es lo mismo que tú llegues y 1, 2, 3 a constelar, a que llegues a un taller donde va a haber unos cuantos ejercicios, donde tú empieces a ver que tu cuerpo resuena, cuando a lo mejor estás muy cerquita de alguien, o cuando tú estás muy lejos de alguien, y tu cuerpo tiene esa sensibilidad y a tu cuerpo le van pasando cosas solo con la proximidad y la distancia. Ujú, Solo con eso empiezas a darle significado. Nosotras que hemos trabajado movimiento auténtico, por ejemplo, ujú. ¿no? Ahí con Claudio, que lees la biografía y hasta me pongo nerviosa, es lo que pasa. Resuenas con un campo libre. En la constelación hay dirección. Y entonces el que guía la constelación mete ahí su mano, no, no permite o contiene o va dando Guía. sugerencias, guía, sí. Entonces, ¿quién puede constelar? Quien tenga una torre, quien sienta que tiene algo desordenado, Y son cualquier tipo de atore. O sea, todo, desde algo físico sí. hasta algo emocional. Sí, lo más común es que sean atores de vínculos. Entonces, mi mamá, mi papá, mi pareja, mis hijos, ¿no? Luego hay cosas, conceptos, por ejemplo, enfermedades, cáncer, un derrame cerebral, muertes, obviamente, duelos, lo más fortuna, por ejemplo, hay veces que se puede constelar un concepto, por ejemplo, de la pobreza. Ujú. Entonces, a alguien del grupo representa la pobreza, Oh, no necesariamente representa a la mamá o al papá o una persona del grupo con conceptos, por ejemplo, una persona del grupo representa el cáncer. Va pasando algo porque estás viendo la dinámica del dueño de la constelación con su enfermedad. Y van pasando cosas con la resonancia. Cuando se configura de inicio un primer movimiento de la constelación, todos los que estamos ahí estamos viendo algo y todos vamos poniendo un significado. Cosas muy simples como están muy cerca, no se miran, se están dando la espalda. Y entonces, con cosititas así tan simples, tú misma veo que te van pasando cosas ahora que te lo voy diciendo, como que tú misma vas interpretando, le vas dando un significado a esto. claro. Es lo que pasa con la constelación. La cosa más rara que me tocó ver a mí mientras yo me formaba como consteladora fue constelar un edificio que no se vendía. Y entonces alguien representó al edificio. Wow. No me acuerdo exactamente en qué terminó, pero
era algo atorado, ¿no? O sea, era algo que no permitía, algo que estaba No se desordenado. movía. Qué increíble. Ujú. Y bueno, ahora que tocas esto del edificio o la fortuna, etcétera, también hay un mito de las constelaciones de que cuando estás representando, cuando estás como participante representando algo o a alguien, pues como que si eso que estás representando tuviera una interacción contigo, tuviera una consecuencia contigo que después más adelante te puede causar problemas. Por ejemplo, no sé, una persona que esté representando a una mujer que tiene dificultades con su sexualidad, ¿no? Y nada más le está representando, pero después más adelante se le pueden presentar a ellas. ¿Esto es una verdad o es un mito completamente de las constelaciones? No me ha tocado, Ujú. en mi experiencia, ni que ningún participante me hable, porque si a mí me pasara algo así, por supuesto que yo le hablo al que dirige la constelación y le digo, oye, me está pasando esto. Entonces, no me ha tocado, Ujú. afortunadamente, porque yo también trato de marcar las pautas muy claramente. Cuando tú entiendes que esto es porque estoy resonando y no es porque estoy siendo así que de ghost, ¿no? Ajá, ajá. No me están... ¿Qué palabra utilizaste? Poseyendo o canalizando. Exactamente. O sea, cuando yo estoy resonando, es como cuando uno va al cine. Ajá. Yo voy al cine y voy a ver Harry Potter. Yo resueno con la magia y salgo queriendo hacer hechizos. Algo pasa porque la mente no, a veces no distingue entre la realidad y la fantasía. Entonces yo estoy resonando con eso. No es que me invadan seres, no, yo estoy resonando. Resonando. Habrá veces que al representar un tema, yo mire cosas que tengo que trabajar. Y eso, por supuesto que sí pasa. A lo Ujú. mejor no es coincidencia que a mí me toque representar a una mujer que tiene broncas con su sexualidad. Tal vez es un tema que yo necesito observar de mí. Y eso como que también te hace mirarte a ti desde otro lugar. Ha habido veces que personas que vienen a constelar nada más por representar se dan por bien servidas y ya no necesitan constelar. Es como, es que yo ya entendí. Yo ya al representar, a mí ya me cayó el 20. O Ujú. personas que están viendo una constelación y nada más de ver la constelación comprenden algo o resuenan con eso. Es que es todo el tiempo es estar resonando, Resonando. resonando, resonando. Y bueno, ahorita mencionaste algunos diferentes métodos para constelar. Hablamos de la forma individual, de la forma grupal, de hacerlo con cristales. ¿Puedes hablar así de forma resumida sobre los diferentes métodos para constelar que son ahorita más populares? Ujú, Y también hablarnos del método en el que tú te especializas y por qué ujú. te gusta más ese método. Hay muchas formas con representaciones que no tienen vida, por así decirlo, ¿no? Con muñecos o con cristales, incluso con cojines, ¿no? Como que tú te paras y pones un cojín así como estos en el piso y entonces ese cojín representa un espacio, representa una persona, representa un concepto y entonces tú vas jugando la distancia, la postura, ¿no? ¿Son eficaces? Sí, son eficaces. A mí me falta algo. A Ujú, mí. A mí me gusta la resonancia. A ujú, mí me gusta que haya un representante que le diga al dueño de la constelación lo que está sintiendo, lo que está pasando, lo que está significando. Es mucho más potente, siento yo. ujú, Porque si no, se convierte en como ir a terapia. ujú. Estás en terapia y entonces, pues la terapia es un espejo de mí misma. No hay algo más que me esté dando información. Que se esté moviendo. Ujú. Exacto. Entonces, ¿es eficaz? Sí lo hago, pero es que a mí el grupo
Me encanta porque en el grupo es donde aparece eso que parece mágico, que no es mágico, que uno no está adivinando nada, que esto no es un tema esotérico, que no estamos jugando a las brujas ni estamos trayendo a los muertos del más allá ni invocando seres, pero en la resonancia, en la presencia y en el contacto parece magia. Y eso a mí me encanta ver el impacto que esto tiene cuando tú terminas un taller de constelaciones. Dices, wow, entendí cosas. No solamente de lo mío, sino de los otros también. Y se convierte en algo muy enriquecedor. Entonces es como más enriquecedor hacerlo de forma grupal, hay más elementos. Mira, yo diría que sí, pero lo otro es válido. Claro, también. Y por ejemplo, hay mucha gente que antepone la confidencialidad. Entonces, no, yo no quiero que nadie sepa mis rollos, yo no quiero que nadie me represente, yo no quiero hablar en público, yo no quiero... Y entonces también para eso es mucho más confidencial, sí. Más privado hacerlo. Más privado, esa es la con palabra. objetos inanimados o de forma individual. Sí. Y bueno, ¿qué puede esperar alguien que quiera o vaya a hacer una constelación? ¿Qué es lo que se puede esperar? Orden. Así, a grandes rasgos, orden. Cuando llega el grupo, yo te pregunto específicamente tu objetivo. ¿Cómo quieres irte de aquí? Y entonces hay gente que me dice, yo me quiero ir liberada, sintiendo toda la paz del mundo. Y yo digo, yo no puedo darte eso. Porque entonces la expectativa se pone en mí. Claro. Ah, bueno, tú estás guiando la constelación, entonces gracias a ti yo me voy a sentir con la paz del mundo en el corazón. Entonces yo trato de ser muy clara, muy clara. Eso es muy ambicioso. ¿Quieres irte con toda la paz? Al final sí hay un poco de eso. Pero a mí lo que me gusta, y también tú lo verás o lo has visto con la cantidad de maestros con los que te has formado, también cada uno tiene su estilo. Sí. Entonces mi estilo es más terrenal. Más down to earth. O sea, está padre que busques sentirte así, pero no, yo no sé si lo vas a conseguir acá. Entonces, ¿qué puede esperar alguien? Orden, que algo se acomode, y mientras más claro venga tu objetivo, mejores resultados tendrás. Bueno, hablas de dos cosas aquí muy importantes que me gustaría tocar. Una es como las expectativas con las que vienen las personas a constelar, y otra es la profundidad. Y esa es como la siguiente pregunta que te quiero hacer. ¿Qué tan profundo se puede llegar con una constelación? Tremendamente profundo. Tremendamente profundo, porque no es algo que se hable nada más. Es algo que se siente, es algo que se experimenta. La constelación tiene un componente muy importante de ritual. Nosotros lo que vamos haciendo al mover estas configuraciones, que la configuración de inicio casi nunca se queda igual, se va moviendo, se va moviendo. Y lo que hacemos con esos movimientos es irle haciendo comprender a la mente de que algo se está moviendo con un ritual. Entonces vamos dando frases sanadoras. Te honro, como lo que leías en la frase, ¿no? Y entonces ese te honro, cuando dices te honro a mamá, pero a la abuela, pero a la bisabuela, ¿no? Y lo digo y ve, me pongo chinita, empiezo a resonar también con esto, ¿no? Vas tremendamente profundo a ti, tremendamente profundo contigo. Tal vez hay personas que no tuvieron oportunidad de vivir duelos, por ejemplo, de decirle a papá lo enojados que estaban con papá. Hay cosas inconclusas en la experiencia corporal. Lo que hacemos con una constelación es darle lugar a eso que quedó inconcluso. Entonces, hay un punto en la constelación también donde la tore, donde lo desordenado se hace evidente. ¿Qué es esto? ¿Por qué no se miran? Hay enojo. Ok, entonces expresa el enojo.
¿Qué le quieres decir a papá? Pues que no estuvo. Pues dile que no estuvo. Lo importante no es que papá lo escuche. Lo importante es que yo se lo diga. Lo saques. Y eso es lo que va generando esa experiencia profunda. Yo te puedo decir que tanto como uno quiera, puede llegar la constelación. Hay gente que está bien con poco y ahí está bien, ¿no? Hay gente que quiere ir a la profundidad, podemos llegar ahí. Siempre, cada quien te va dando su pauta. Y por ejemplo, antes de tocar el tema de las expectativas, se me viene una pregunta que es, bueno, Bert hablaba mucho del orden, así como tú lo has mencionado, y que todas las personas de un sistema merecen pertenecer al sistema. Algo aquí que, bueno, se me viene a mí como una pregunta es si cuando se hace una constelación siempre estamos trabajando forzosamente con el linaje o si hay cosas que son un poco más como que no necesariamente vienen del sistema. Puede ser, puede haber de todo. Hay cosas que son muy evidentes del sistema, como hay cosas que nada más se quedan en el vínculo de pareja, por ejemplo, y que no se escala más. Esto tiene un nombre, se llama transgeneracional, ¿no? Que quiere decir que rompe la barrera de esto que comúnmente se le llama repetir patrones, por ejemplo. Tiene que ver con la transgeneracionalidad. No siempre todo va hacia allá, aunque sí, de acuerdo a la filosofía, pero no siempre se mira en la constelación. Okay. Como que la constelación es muy justa, te da lo que necesitas mirar, no te da de más, no te da de menos. A lo mejor hay resistencia, a lo mejor hay quien no quiera, y entonces eso se hace evidente. Date cuenta cómo no quieres. Y esto está bien para ti, está ok. O sea, no obligamos a nadie a nada. ¿No quieres decirle esto a papá? ¿No quieres decirle lo enojada que estás con él? Está bien. Solo date cuenta que entonces estás eligiendo quedarte desordenada. Y está bien. Y entonces ahí yo paro el trabajo. Está Entonces bien. tú sabes cómo, bueno, obviamente, como Sí, profesional, como sí. persona que lleva haciendo esto por tantos años, Sí, tú ves, es como algo que puedes ver, sí, identificar, ok, nos podemos ir más para acá, sí, o esto sí es generacional, o esto lo veo yo como que es algo más de esta persona. sí, Tú lo ves. sí. Esa ya es así como una sensibilidad que la neta sí se va desarrollando con la experiencia y cada vez va siendo más claro para mí. Ah, esto va más para acá. Ah, esto va más para acá. Es También como, porque yo pongo ahí mi presencia. claro. O sea, yo estoy resonando todo el tiempo. A mí me pasan cosas que en las constelaciones, no sé qué estilo de terapeuta soy yo, pero en las constelaciones, si algo a mí me conmueve profundamente, yo me pongo a llorar. Si algo a mí me va pasando, yo digo lo que me va es que a mí me enoja, ¿no? ¿Cómo es posible que yo estoy sintiendo todo este enojo y tú no lo sientes, ¿no? Entonces yo también presto el cuerpo ahí. Claro. Porque si no, entonces sí me pondría de guía. Y no, o sea, a mí me gusta acompañar. Y ahí estoy junto a la persona que te está diciendo lo que le va pasando. Yo toco mucho a la gente. Entonces estoy ahí y una forma en la que yo empiezo a resonar es cuando yo me pongo cerquita. Y entonces voy sintiendo como estás hirviendo o estás en lava. Y entonces eso me va dando información. Bueno, entiendo que cuando se constela se busca de cierta forma lograr una conciliación, ¿verdad? Una reconciliación entre las personas involucradas en determinado conflicto o nudo generacional, y también una conciliación con el pasado, con lo que fue, así como decía la frase de Bert, ¿no? ¿Esto se logra siempre a la primera? O sea, con una constelación, ¿alguien puede solucionar algo así? ¿O a veces se necesita más? No sé, hay gente muy golosa que necesita más Ujú, y que no le es suficiente ujú. o que queda insatisfecha con lo que la constelación le muestra. Y entonces se enojan y hacen berrinche
y van a otras terapias. Es que en una constelación me salió esto. ¿Mm? Puede ser que sí, puede ser que no. Yo te diría que la constelación te da la materia prima. Ujú. Y tú decides si la constelación te da harina, agua, sal y jitomate, tú decides si te haces una pasta o si sigues neceando por hacerte unos hotcakes. Ahí está la información. Ahí está, muy claro. Hay quien se resiste, se resiste, se resiste. Pero es que yo no quiero que me pidan perdón. Y ahí está. Y entonces, ahí yo freno la constelación. No, no freno, pero yo voy explicando también porque hay participantes. Ujú. Entonces yo voy explicando lo que va pasando, aunque ya para las, no sé, 3, 4 constelaciones, ya uno tiene un nivel de resonancia que casi uno se podría poner de constelador. Ujú. Ya lo verás, ya lo experimentarás. Uno como que se va puliendo, Sensibilizando. se va sensibilizando. Entonces, para todos empieza a ser muy evidente menos para el dueño de la constelación. Entonces ahí, yo te digo, bueno, todo está puesto para que tú quieras mirar esto que te ofrece la constelación, esta nueva configuración. Tú quieres quedarte con tu configuración de inicio. Y está bien, es tu derecho. Pero observa que aquí hay una nueva posibilidad. Y ahí entra mucho lo que Bert también habla, que es la aceptación, ¿no? Mm. De lo que es, de lo que fue, y en este caso, como tú lo dices, de lo que la constelación te está dando, la información que te está compartiendo la constelación. Entre esto que tú estás diciendo, y se me viene otra vez a la mente la idea del orden, de Bert, la idea de que todos tienen derecho a pertenecer. Y tú hablas ahorita, por ejemplo, una persona que pide y que exige que se le pida perdón, ¿no? Y se me viene a la mente un caso de, por ejemplo, cuando hay un abuso, ¿no? Cuando el abuelo abusó de una nieta. ¿Cómo concilias eso? Porque estamos diciendo que el abusador pertenece al sistema y tiene derecho de pertenecer al sistema. Pero ¿cómo lo concilias? Bueno, ahí es una cosa muy compleja de llevar. Te la voy a poner un poquito más complicada porque Bert tiene algo muy característico para temas tan injustos como este. Porque tú ya misma lo dices, ¿no? El abuelo pertenece al sistema. Ujú. Pero cuando no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el abuelo o el abusador no pertenece al sistema? Lo mismo se da en asesinatos, por ejemplo. Es una injusticia tremenda. Te arrancan la vida, Ujú. ¿no? El orden para Bert, esto causa muchísima controversia, pero es que el abusador o el asesino forma parte ya del sistema familiar. Es durísimo, Claro. porque un abusador, en este caso, que no es el abuelo, que es alguien más, entonces este abusador se tiene que integrar al Ya te sistema. entendí. O sea, cuando estamos hablando cuando es alguien externo, Sí, por ejemplo, alguien que sufrió una violación de un desconocido en la calle. O sea, la persona viene a formar parte del sistema. Wow. duro, ¿no? Te lo digo y Durísimo, ve, o sea, durísimo. o un asesino. Sí, que viene y mata a alguien. Entonces, Wow. ¿verdad? Que te empiezan a Sí, pasar cosas a mí también. Yo tengo los pelos de claro. Es punta. así. Ah. Esa es la conciliación. Cuando todo el sistema reconoce que el abusador o el asesino ahora es parte de este sistema también. Qué difícil. Es una cosa durísima, Sí. durísima. Pero así es. Cuando tú lo ves, bueno, ahora que lo hablamos, suena muy controversial, muy duro, ¿no? Pero cuando tú lo ves en la constelación, pareciera que ese es el siguiente paso.
Cuando hablamos de configuraciones, Ujú. uno va intuyendo qué es lo que sigue, cuál es el siguiente movimiento. Uno lo va viendo incluso en el cuerpo. Se empiezan a mover las rodillas, empiezo a tambalear, empiezo a algo pasa que tú te vas dando cuenta que va a haber un siguiente paso. Lo mismo pasa en estas situaciones así tan complicadas, como que uno mismo va viendo que eso es lo que toca. Como que el mismo sistema Sí, va por naturaleza hacia allá, sí, hacia la conciliación. porque ese es el orden. Mm. Si tú arrancaste la vida, entonces ahora tú, como asesino o como abusador, estás implicado con ese sistema. Y Por lo entonces, tanto, perteneces a él, perdón. no, perdón. Y entonces, por ende, también cuando hablamos de personas que están dentro de la familia, un abusador que pertenece a la familia, como el caso de un abuelo, un tío, un etcétera, puede ser también una mujer, ahí también toca Ujú. aceptarlo y darle su lugar. Así es. Que en ese caso, como que es claro que el abuelo pertenece, pero ha sido excluido, ¿no? En todo caso. Sí, porque hay veces que en la forma, en la cuestión externa, o sea, las personas no son excluidas. O sea, hay veces que se maneja como un secreto, hay veces que nadie se entera, hay veces que la única persona que sabe es la persona que fue abusada y no se habla. Esa persona se debe de incluir al sistema. En caso de que ya pertenezca, el sistema debe de reconocer que esa energía pertenece al sistema. Mm. Y que si no se reconoce esa energía, entonces como esa energía busca ser reconocida, Bueno, buscará la forma de volver a este sistema para que sea mirada y para que sea aceptada. Entonces, ¿quiénes pagan esto? Los inocentes. ¿Y quiénes son los inocentes? Pues los niños. ujú. Entonces los niños en esta inocencia tienen ganas de que todos pertenezcan, de que todos sean mirados, de que todos sean aceptados. Entonces, en un acto inconsciente y de tremendo amor al abuelo abusador, un nieto dice, yo como tú, abuelo, yo me vuelvo abusador como tú, para que tu energía sea vista en mí y entonces toda esta bola que no te ha reconocido y que no te ha visto, ahora lo vea otra vez conmigo Wow, y lo trabaje aquí conmigo. wow, Y entonces esa es la forma en la que los patrones se repiten. wow. Está cañón, ¿no? Qué fuertísimo. Y eso es una energía, digo, de abuso, ¿no? Pero hay, por ejemplo, alcoholismo, mujeres solas. Engaños. Es como esta energía que pertenece al sistema necesita ser mirada, necesita ser reconocida. Y esa es la forma en la que se sana. Cuando yo reconozco que esto, aunque no me guste, aunque haya sido tremendamente doloroso, aunque me haya enojado tanto, forma parte de mí, de mi sistema, pues ya no tengo contra quién pelearme. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo de que una persona no puede sanar todo su árbol genealógico. O sea, es imposible. Y tampoco puede romper todos sus patrones negativos, ¿no? Es una expectativa demasiado incongruente. De la misma manera que algunas personas abusan el uso de plantas medicinales para su desarrollo personal y espiritual, ¿crees tú que también pueda haber un abuso en el uso de constelaciones familiares? ¿Cuándo, o sea, cuándo se vuelve too much? No lo sé, habría que ver el caso. Entonces sí habrá gente ambiciosa, pero ahí también depende el terapeuta, ¿no? Como, no, es que mi hermana está repitiendo el patrón de mi mamá, ¿no? Bueno, pues ya tu hermana se dará cuenta, no te corresponde a ti. ¿Habrá abuso? Pues a lo mejor, pero ya habrá, espero, un terapeuta que, que cuestione a esta persona que a lo mejor está abusando. Oye, ¿tú no crees que ya fue suficiente? ¿Qué más estás esperando? ¿No?
Luego sí te quedan esas ganas y por eso ahora los grupos, al menos los que yo hago, están abiertos solo para personas que quieren representar. Entonces vienes, representas, algo aprendes, algo te llevas y ya no estás así como con esa necesidad de estar tú trabajando, tú trabajando, Todo tú el tiempo. trabajando. Y bueno, ligado con esto del cuando es demasiado, está también la cuestión de que las personas pueden caer en usar las heridas generacionales como pretexto para no hacerse cargo de lo que realmente es de ellos. Y ahorita ya hablaste un poquito acerca de esto, ¿no? De cómo terapeuta te vas dando cuenta, ok, esto es tuyo, esto no es así. Pero ahí en la terapia, en la constelación, ¿cómo te das cuenta cuando algo sí tiene carga generacional y cuando no? El que te está reportando te dice que esto siente que no es suyo. Ujú. Así, es que esto, Mm, esto siento que no, como que yo no resueno mucho aquí. Por eso me gusta a mí los representantes, ujú. ¿no? O incluso uno como dueño de su propia constelación puede decir, ¿no? Como, es que yo a veces siento una tristeza que siento que no es mía. Y me siento tremendamente triste por cosas que no comprendo, o por cosas que no me tendrían que poner tristes. Ujú, Ahí como que ya hay una dirección muy clara de que, pues de quién es, ¿no? ¿Por qué ujú. la estás tomando tú? Que esto tiene que ver con la inocencia, que yo te hablaba hace ratito, ¿no? Sí. Si hay un hijo, por ejemplo, que ve a mamá tremendamente deprimida, el hijo dice, mamá, con este profundo amor que yo te tengo, yo te ayudo a cargar tu depresión. Ujú, Y entonces yo me deprimo también. Es desde la inocencia, es desde el amor, es desde una buena intención. ujú. Yo te quiero ayudar, yo no quiero que estés triste, mami, yo necesito que juegues conmigo, yo necesito que estés para mí, que me cuides, y si estás triste, no puedes estar para mí. Entonces, a ver, ¿cómo le hacemos? Pues yo me pongo triste contigo. Y eso no es de ese niño. Entonces, ese niño más adelante, esto es hipotético, ¿no? Claro. Ese niño más adelante de pronto empieza a decir, oye, pero es que yo tengo ganas de hacer algo, pero de pronto esta depresión que llevo cargando desde hace tantos años no me deja, pero yo genuinamente tengo, voy a inventar, ganas de poner un negocio, de tener una familia, de algo. Entonces ahí revisamos y resulta que pues es que la depresión no es suya. Y por eso él siente ganas de hacer otra cosa, Ujú, ¿no? Pues claro, es que la depresión corresponde a mamá y en un acto de lealtad tú le ayudaste a cargar. Lo que se hace en una constelación, por ejemplo, en este tema, es que en la representación el hijo le devuelve a mamá. Y muchas veces yo busco objetos pesados, ujú, ¿no? Y entonces, cárgalo. ¿Cómo se siente? ¿Te pesa? Sí, sí me pesa. ¿Se lo quieres dar? No, pobrecita, ella no puede. ¿No? mm, Y entonces ahí es donde se evidencia el atore, donde se ujú. evidencia lo desordenado que es esto. Entonces ya Claro. cuando puede hacer el acto de entregar, algo cambia. Y ahí está el ritual, porque él no le entregó nada a su mamá no está aquí, Ujú. pero en su experiencia, esto es un acto concluido. ¡Ah! Ahora pude decirlo. Es lo ritualesco que tiene la constelación. Y bueno, pareciera que las personas que están familiarizadas con las constelaciones familiares o que saben poco sobre ellas pueden llegar a creerse expectativas muy altas sobre este método terapéutico. Y hablamos poquito de ello al principio de esta entrevista. Siento que muy poco se habla de los límites de las constelaciones familiares. ¿Podrías tú mencionar algunos límites, si es Mm. que los hay? Hablaste, por ejemplo, de las personas que llegan y dicen, yo quiero salir de aquí Ujú, sintiendo una ujú, tremenda paz ujú. y ya sabes, casi que iluminándome. ¿Qué otras expectativas como esas hay? Yo pienso que algo que yo trabajo mucho limitando es el tema de no actúes. ¿Cómo? Lo que sientes, lo sientes, pero no lo exageres. No lo lleves Limítate. como que a la mente y empieces a Ajá, sobreactuarlo. no histerices. Ujú, O sea, siento que eso, como que yo trabajo mucho en esos límites. Como no histerices, no es actuación. No,
te vamos a dar un Oscar aquí. No sobreprofundices. No, o sea, es lo que es. Y ahí todos vamos viendo unas reacciones exageradas o no. Otra cosa es que, por ejemplo, yo limito mucho como... Luego hay gente muy... No sé cómo llamarles, pero... Como muy dadivosa. Uh-huh. Y entonces vienen a constelar porque su papá está en depresión. El que nada que ver con ellos. Ajá. ¿Y tú qué? Ajá. O sea, ¿tú qué haces aquí? ¿A ti qué con la depresión de tu papá? Más Pero bien. aquí no podemos hacer nada con la depresión de tu papá. Eso, por ejemplo, se da mucho. Que la gente viene a constelar temas que no son suyos. Como a querer resolver problemas ajenos. Así. Ajá. Y eso es una cosa que yo también voy limitando mucho. ¿Qué límites tiene? Pues yo creo que yo trato de ser muy clara también. Y desde el inicio, yo te digo, tal vez este no es un tema para hacer una constelación y tal vez este es más un tema para llevar a terapia. Uh-huh. Desde el inicio. Por eso, para mí es muy importante preguntarte cuál es tu objetivo y cuál es tu tema. Y yo ahí voy indagando. Y mientras vamos haciendo ejercicios y cuando vamos haciendo los ejercicios, a lo mejor va surgiendo algo más y tu tema se aclara más o se pule y yo lo tengo más claro. Uh-huh. Hay veces que yo no tengo claro el tema y no se constela. Uh-huh. Porque, pues es que tú no lo tienes claro. Uh-huh. Y si tú no lo tienes claro, yo menos. Entonces, no hay constelación. Uh-huh. La gente queda muy frustrada a veces. Pero prefiero, porque eso es lo que tal vez necesitan, irse con esa frustración de no tener claro el tema, a hacer aquí cualquier payasada nomás para que constele, Uh-huh. ¿no? No. Para decir que constele. Eso, y siento que es un límite que me pongo a mí porque de pronto uno como terapeuta quiere ayudar a todos y que todos salgan contentos y que todos se vayan en paz y tranquilos y comprendiendo algo y yo no me pongo esa expectativa alta. Okay. Yo digo, habrá a lo mejor alguien que se vaya frustrado y tal vez eso es lo que necesita. Entonces, en eso yo también como que voy marcando mis límites, pero es muy importante para mí escuchar qué es lo que tú estás necesitando y cuál es tu expectativa y yo ahí lo voy cuadrando hasta que estás de acuerdo con esto, Uh-huh. ¿no? Y ya que vienes a constelar, o sea, ya que vas a hacer tu constelación, yo te pregunto todavía, ¿cómo quieres, qué necesitas de esta constelación? ¿Qué quieres que la constelación te regale? Y entonces cada vez va siendo para mí más claro también. Uh-huh. Entonces ahí como que no hay margen de error. Ajá. Si se puede, se puede. Y si yo lo veo viable, te voy a decir, esto es viable. Y si no se puede, yo desde el principio te voy a decir, No se puede. O necesitas más claridad, exacto. etc. Por un lado tenemos a las personas que esperan demasiado de las constelaciones y por otro tenemos a personas que son completamente escépticas, que dicen que las constelaciones familiares son un tipo de pseudociencia y que no tienen efectividad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo prefiero en mis encuentros de constelaciones escépticos que fanáticos. ¿Por qué? Porque algo les pasa cuando vienen y constelan. Porque entienden el tema de la resonancia. Lo viven, lo experimentan y no hay margen de error no creer en tu propio termómetro. Entonces, si yo te pongo cerquititita de alguien y lo que tú estás sintiendo es incomodidad, no puedes tener un margen de error en tu incomodidad. No es que no estés creyendo en mí. Es que no estarías creyendo en lo que estás sintiendo. Sí. Entonces yo 1000 veces prefiero que vengan escépticos y que me digan que no creen porque tienen derecho a personas que vienen con la expectativa súper alta de esto es lo que va a hacer que yo por fin perdone a mi mamá. Esto me dijeron que si yo vengo a constelar, por fin me voy a embarazar. Sí. Me dijeron que si yo vengo a constelar, por fin mis temas de pareja se van a solucionar.
esa gente a mí me asusta, Ujú. la verdad. Prefiero más al que no tiene fe de nada, porque ahí es un campo fértil. El otro ya trae una expectativa muy alta que, que me la pone a mí. Ujú. Y yo sí le digo, híjole, o sea, de verdad, gracias por la fe, ¿no? Apenas tuve una paciente que me decía, no puedo creer que yo tenga más fe en tu terapia que tú. Me asusta, me asusta. ¿Por qué te asusta? Pues, ¿cómo va a creer, por ejemplo, por decir algo, ¿no? ¿Cómo va a creer alguien que viniendo a terapia sus problemas de pareja se van a solucionar? Así No es así. como de magia. No Sí. es así. Yo no voy a solucionar sus problemas de pareja. O sea, conmigo vienen 1 hora a la semana o conmigo vienen a una constelación, yo no vivo ahí. Pues ese es mi punto de vista. Yo prefiero 1000 veces a los escépticos que a los que Tienes confían. sobreexpectativas. Sí, exacto, exacto. Claro. Sí, no, la gente que confía se lo agradezco y es increíble que vengan aquí con la disposición y con las ganas de prestarse y resonar con el trabajo, es increíble. Pero esta gente que trae la expectativa muy, muy alta, ahí es donde me toca, Poner límites. exacto, Claro. ajustar, calibrar. Ajá. Bien, ahorita hablamos al principio de la entrevista de las ideas falsas que tienen, de algunas ideas falsas que tienen las personas acerca de las constelaciones, como el que se invocan espíritus o se invocan muertos, etcétera. ¿Hay otras ideas falsas por ahí de las que quieras platicarnos? Hay una serie y La de Netflix, Sí, que súper popularizó a las constelaciones sí, familiares. Mi sí, otra yo. sí, que está muy linda la serie, ¿eh? ¿La viste? Ajá, no la he visto. Es muy linda la serie, pero como por fines de producción y para explicar la constelación, dieron información que tal vez no es así. Entonces está en una constelación. Y para más o menos explicar lo que yo te acabo de decir de la resonancia y de lo que te pasa, de lo que vas sintiendo, te ponen a esa misma persona que está representando un tema, te la ponen en un campo, Ujú. un siglo antes. Ok. Y entonces el campo ves muchas flores y sientes el viento, ¿no? Ves cómo le pasa el viento en la cara. Y de pronto ves que, voy a inventar porque ya ni me acuerdo bien, pero de pronto ves que llegan los gitanos. Entonces, como que creó una falsa idea de que cuando yo estoy ahí representando, a mí me van a llegar olores, sensaciones, Como una yo, regresión. yo voy a poder ver que estoy en la Segunda Guerra Mundial y que... Y no es así. Ajá. Y no es así. Entiendo que para fines de explicar lo que pasa, pues sí, como que te ponen en el contexto en el que la persona que está representando... Lo conceptualizan, sí. Exacto. Porque por cuestiones del show tienen que darlo a entender de una forma pues artística, ¿no? En este Exacto. caso. Y que al espectador le quede claro lo que está pasando. Ujú. Porque si no se vuelve una cosa muy rara. ¿De qué pasó ahí? Ajá. ¿Por qué se están diciendo esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿De dónde le vino? Entonces, eso creo que es un mito Ajá. que sí abrió la puerta a que la gente quisiera venir a constelar, pero también creó una falsa idea de lo que sucede mientras estás constelando. Entonces, esto es algo que yo también dejo claro desde el principio, ¿no? No se me ocurre alguna otra cosa, pero pues sobre todo que no traemos a los muertos del más allá. Sí. Sí trabajamos con la energía de gente muerta, eso Ajá. sí. O sea, Pero porque ya lo trae la persona que va a constelar, ¿verdad? O sea, ella lo trae. claro, porque a lo mejor lo que se necesita es mirar el duelo. Y para mirar el duelo, hace falta que alguien represente a la persona que murió. Ujú. Pero, pero nada más. Es una representación y Sí, es una resonancia. sí, sí, es ocupar al cuerpo como vehículo y como informe. Ujú. El cuerpo me está informando. Resueno, registro. Es una palabra que yo utilizo mucho mientras estoy acompañando la constelación. Registra, registra.
¿Cómo es esto? ¿Qué significa? ¿Qué te va pasando? Registra. Justo en mi pregunta siguiente iba a platicarte sobre eso, sobre la serie de Mi Otra Yo, de cómo desató la popularidad acerca de las constelaciones familiares. Y bueno, aparte de las expectativas, yo creo que también ahorita hay muchísimo, también como en la parte de las plantas medicinales, hay mucha charlatanería, ¿no? Hay muchos pseudo expertos que se dicen, en este caso, ser consteladores y que no lo son. Entonces, tú como profesional de la psicoterapia y como consteladora profesional con años de experiencia, ¿tú cuáles crees que sean algunas de las red flags que las personas pueden identificar para evitar hacer constelaciones con charlatanes? Tengo como muchas cosas que decir al respecto, pero Dilas. sí, pero ¿sabes qué siento, Grecia? Déjame aclarar mis ideas. Si yo lo pregunto, la pregunta está hecha desde el punto de decir cómo le podemos ayudar a la gente Sí. a que identifique con quién sí y con quién no. Mira, yo creo que un terapeuta o pseudoterapeuta o quien sea es muy peligroso si tiene intención de ayudarte. Incluso en la constelación, a los participantes, a los representantes, yo les digo siempre, sin intención de ayudar. Que cuando tú tienes tantas ganas de ayudar, puedes estropear el proceso. Yo no tengo ganas de ayudarte. Yo tengo ganas de acompañarte a que descubras algo. Tal vez, como en el caso que te contaba hace un momento, tal vez lo que tienes que descubrir es lo frustrada que te vas a sentir porque tu constelación no va a acabar como tú querías que acabara. Y eso es importante que lo descubras. Y tal vez después te vas a dar cuenta de que eso era lo que tenías que ver en tu constelación. Entonces, en general, no nada más entiendo que, y ahí es donde me conflictúa un poco, porque entiendo que todo el mundo tiene buenas intenciones. Y entonces en las buenas intenciones uno acaba haciendo tonterías. Es como esta persona, ¿no? Que te contaba también. Es que que yo digo, no tengo claro el tema. Y si yo no tengo claro el tema, vamos a hacer aquí un pastel de quién sabe qué. Yo me voy a quedar insatisfecha. Tú te vas a quedar insatisfecha. Lo que tenemos que ver es que no hay claridad. Y eso está así como en mi top como de herramientas. Yo no, yo si me pongo aquí a quererte ayudar, entonces me voy a poner casi como a hacer cosas que en mí no están. Entonces creo que hay que identificar muy bien esto, porque a lo mejor pues sí es un charlatán y no se formó y no es psicoterapeuta o no es psicólogo o no es lo que sea, pero a lo mejor pues tiene buen feeling, qué sé yo, está bien. Y por algo la gente va con estas personas también. Yo siempre confío en que alguien así, un paciente, un consultante que va con un charlatán, yo siempre confío en que después de ese charlatán va a llegar con un buen terapeuta. Hablar de lo que le pasó. Esa es lo que me deja en paz. Entonces, pero no hay una manera así de que tú digas ciertas cosas que puedes identificar en las personas que ofrecen constelaciones, que puedas decir tú, ok, mira, si te está ofreciendo esto es porque por ahí no es. Hablaste de ayudar, ¿no? De querer ayudar, que esa es una, pero hay algo más. O sea, por ejemplo, ¿tú crees que un buen constelador tenga que ser terapeuta o no necesariamente? No necesariamente. Y esta idea ha cambiado a lo largo del tiempo porque al principio yo pensaba que sí. Y ahora creo que no, porque el que no es psicólogo, por ejemplo, de formación, pero es terapeuta, tiene recursos alternativos que yo no tengo. Porque yo estudié psicología y siempre me he formado en lo mismo. Entonces mis recursos alternativos son los mismos de siempre. Pero a lo mejor alguien que estudió, qué sé yo, derecho
y luego se formó como terapeuta, tiene otros recursos que tal vez son valiosos y le dan un aporte nuevo a su terapia. Como que yo ya no estoy tan peleada con eso. A mí solamente me espantan las buenas intenciones. Ujú. Eso me espanta muchísimo. Como hay que tener muy, muy claro el límite. Yo llego hasta acá y yo sí puedo acompañarte en esto, pero más allá no puedo. O sea, eso te corresponde a ti. Hay una cosa muy linda en la Gestalt que justamente se llama la frontera. Entonces, como que nunca hay que perder la frontera. Sí, aquí termino yo y allá empiezas tú. Ujú. Entonces, ahora estoy menos peleada con eso. Ujú. Habrá personas que hagan constelaciones o que hagan otras cosas y está bien, pero los pacientes, los consultantes, al final tienen la última palabra. Básicamente, lo más peligroso es alguien que quiera o pretenda que te puede ayudar. Eso es lo más peligroso. De ahí en fuera, que sí hay charlatanes, que sí hay personas que a lo mejor no se formaron en la psicoterapia, pero hacen constelaciones, pues adelante, lo pueden hacer. No es una limitante, sí se vale. O sea, no hay algo como que no, un listado de cosas que sí, cosas que no. Es que estaría bien que las hubiera, pero la realidad es que no las hay. Y la realidad es que esto va a seguir pasando. Ujú. Gente que no está totalmente formada o capacitada para acompañar procesos psicológicos o terapéuticos va a seguir haciéndolo. Y más ahora. Como que yo veo que esto Sí. va, como que todo el mundo tiene un sanador interno y entonces todo el mundo quiere ayudar. Por eso creo que el tema de la ayuda es tremendamente peligroso. Bueno, y pasando a otro tema, Jihan, entiendo que el proceso de constelación puede ser muy fuerte y delicado. ¿Se necesita tomar precauciones antes de constelar o hay algunas cosas que se deban tomar en cuenta antes de constelar? Yo casi siempre, la gente que viene a constelar, yo tengo información de esa gente. Muchas veces son mis pacientes o me los refiere a alguien y entonces sé más o menos de dónde viene. Yo tendría ciertas precauciones con pacientes que, por ejemplo, tienen algún diagnóstico como esquizofrenia o que están teniendo a lo mejor un brote psicótico o que están saliendo de un brote psicótico, porque siento que al poner ahí tu cuerpo Ujú. a prestarlo a una experiencia terapéutica, que digo, también escucho esto y pienso que también yo le añado un poco de drama al tema, porque ya lo verás tú cuando consteles, no es tan así tampoco. No es Hay, tan heavy. no, no o sí, no sabemos, no, no sabemos. Ujú. Es abrir ahí una caja de Pandora, Ujú. un poco. Pero entonces yo sí cuidaría estos aspectos. O, por ejemplo, gente que me habla, oye, es que mi papá falleció hace 4 días, necesito ir a constelar. No, espera, todavía no, ¿no? Ujú. Esto sería lo que yo cuidaría. Y por eso también voy haciendo preguntas en el grupo. Ujú. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu tema? ¿Cómo te quieres ir de aquí? ¿Cuál es tu objetivo al salir de aquí? ¿No? Porque ahí, si viene alguien, aunque yo no conozca, por ejemplo, que de último momento llegó y me dice esto, es que a mi papá lo balacearon hace 4 días, que pues, es un caso real, no llegó a constelar, pero llegó a terapia así, y le dije, aguanta, o sea, todavía no hay ni siquiera qué hacer terapéuticamente porque creo que ni siquiera está asimilado. Claro. Es una cosa tremendamente dura, ¿no? Entonces hay que darle espacio. Entonces, eso sería lo que yo cuidaría un poco. De ahí en fuera, no. O sea, que tengan
Básicamente, si tienen un tema a trabajar que está muy reciente, pues que se esperen, que le den un tiempo para que se asiente. Y si tienen algún tipo de situación psiquiátrica, pues también que se vayan con un poco más de precaución. O por ejemplo, abuso de sustancias. Me ha tocado, tampoco en constelación, pero sí en sesión, que yo me doy cuenta que están pachecos. Mm. Y entonces, pues no, es que así no, porque estás en un estado alterado de conciencia, o sea, no estamos en un lugar donde haya algo que hacer terapéuticamente. Porque no estás ahí. O no es el espacio. A lo mejor habrá quien haga terapia así. Ujú. Tal vez este no es el espacio, tal vez este no es el lugar, ¿no? Cuando hago los grupos en un día completo, ¿no? Como en intensivo de todo el sábado, luego nos vamos a comer porque hay un break. Y me dicen, ay, ¿me puedo echar una cerveza? Yo digo, preferiblemente no. O sea, sé que en una cerveza no pasa nada, pero preferiblemente no. Como que sí trato de cuidar eso también, ¿no? De que estén presentes Sí, sí, exacto. en su totalidad. Esa es la palabra correcta, presentes. Exacto. Bien, y bueno, ya para finalizar, Jihan, la última pregunta sería, ¿qué recomendación le darías a todas aquellas personas que tienen la inquietud de constelar, pero no saben por dónde empezar? Yo creo que alguien que tiene la inquietud ya sabe por dónde empezar. Pero hay resistencia, hay miedo, pero alguien que siente, se oye muy cursi y me choca, pero que siente el llamado, Ujú. ya sabe por dónde va. O luego hay personas que nos invitan, ¿no? Oye, te haría súper bien, mira, yo fui a esto y me encantó y me di cuenta de esto. Entonces también siento que hay gente que te ve o, ay no, pues estoy pasando por este momento con mi pareja, con mi hijo, con mi mamá, con mi papá, con mi lo que sea. Ay, deberías de ir a constelar, eso te puede ayudar. Así llega mucha gente. Ujú. No, pues yo llegué porque mi mamá me mandó, porque mis hermanas me mandaron, porque mi pareja me dijo que necesitaba, que me iba a ayudar. Entonces, siento que si ya está ahí, pues ya nomás es dar el paso. El paso. Muy bien, pues muchas gracias, Jihan, por tu tiempo, y por compartir todo tu conocimiento conmigo, con nosotros, mis caricaturas del internet, así les digo. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde estás dando tu terapia físicamente? Terapia presencial Presencial. en Cholula, en Puebla, pero terapia online en todos lados. En todos lados, la terapia online, en Europa, en Estados Unidos, en todos lados. Y las constelaciones aquí, próximamente podemos salir a dar constelaciones, ese es el plan. Claro. Para el 2024, poder ir a muchos lugares donde haya respuesta y haya gente que quiera tomar una constelación. Y mis redes sociales son Jihan Mata en Instagram. ¿Y qué os vamos a poner? Ajá, porque se escribe totalmente diferente a como suena, pero en Instagram ahí estoy y en Facebook Jihan Mata Psicoterapeuta también. Ok, muy bien. Pues entonces por ahí las pasamos. Muchas gracias por tu tiempo, Jihan. Gracias Espero que a ti. sea la primera de muchas. Y bueno, gracias a todos por quedarse aquí con nosotros, escuchando y viendo esta entrevista. Bye. Gracias. Chao.